Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. La educación como práctica de la libertad. Paulo Freire comenta que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y sobre todo, es un acto de amor, de coraje. Es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. La concepción ingenua del analfabetismo es una hierba dañina que necesita ser erradicada. La alfabetización es una educación liberadora, porque es liberadora o no es educación. En el fondo, los métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos domesticadores, casi siempre alineados y además alienantes. Por eso, Paulo Freire denuncia la concepción ingenua de la alfabetización, porque esconde bajo una vestimenta falsamente humanista su miedo a la libertad. La alfabetización y por ende toda la tarea de educar será auténticamente humanista, en la medida que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. Descubrimos que alfabetizar es sinónimo de concienciar. La conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida, es un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con integración en su realidad nacional, como sujeto de su historia. Paulo explica que la concienciación significa un despertar de la conciencia. En América Latina es difícil hablar de un individuo que se considere a sí mismo concienciado, si no comparte en pensamiento y en acción el dolor y las necesidades de las inmensas masas oprimidas de nuestro continente, si no lucha de alguna manera, por mínima que sea, para destruir esas injusticias. La verdadera educación es diálogo. Por la misma razón, nadie es analfabeto, inculto y letrado por elección personal, sino por imposición de los demás hombres. En América Latina, ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador. No más educando, no más educador, sino educador, educando. Para la concepción bancaria de la educación, el hombre es una cosa, un depósito, una olla. Su conciencia es algo especializado, vacío, que va siendo llenado de pedazos del mundo digeridos por otro, cuyos residuos pretenden crear criterios de conciencia. A través de la liberación que postula Paulo Freire, no más educador del educando, no más educando del educador, sino un educador educando con un educador educador. Esto significa que nadie educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. La educación que propone es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora. Llaman subversivos a aquellos que se integran en el dinamismo del tránsito y se hacen representantes de él. Subversivos dicen porque amenazan el orden desde un punto de vista puramente ético. Por ejemplo, no hubo orden en la sociedad cerrada de donde partimos, ya que se basaba en la explotación de muchos por parte de unos pocos. Una reforma democrática o una acción democrática en general debe hacerse no solo con el consentimiento del pueblo, sino con sus propias manos. Educación versus masificación. En cuanto más pobre sea una nación y más bajas las formas de vida de las clases inferiores, mayor será la presión de los estratos superiores sobre ellas, consideradas despreciables, innatamente inferiores. Nuestra educación no es teórica, porque le falta ese apego a la comprobación, a la invención, al estudio. Es verbosa, es palabra, es sonora, es asistencialista, no comunica, hace comunicados, cosas bien diferentes.
El gran desafío no solo era la superación del analfabetismo, la alfabetización puramente mecánica, lo que llevaría a la rebelión popular, a la inserción. El problema para nosotros trascendía la superación del analfabetismo y se situaba a la necesidad de superar también nuestra experiencia democrática. Dictemos ideas, no cambiemos ideas, dictemos clases, no debatimos o discutimos temas, le imponemos un orden que él no comparte, el cual solo se acomoda, no le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente los guarda, no las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de cargo que existe, de quien lo intenta, un esfuerzo de reacción y de estudio. Es necesario prestar especial atención al déficit cuantitativo y cualitativo de nuestra educación. Este déficit, realmente alarmador, constituye obstáculos al desarrollo del país y a la creación de una mentalidad democrática. Precisamente en pedagogía, la comunicación busca vencer el desamor acrítico del antidiálogo y consigue hacerlo en la medida en la que la alfabetización es más que el simple dominio psicológico y mecánico de las técnicas de escribir y leer. Es el dominio de estas técnicas en términos conscientes, es entender lo que se lee y escribir lo que se entiende. Es comunicarse gráficamente, es una incorporación. Educación práctica. Tú ya lees, tú ya lees. Una afirmación fundamental que nos parece debemos recalcar es que para alfabetizar a adultos y que no sea una alfabetización puramente mecánica y memorizada, hay que hacerlos que tomen conciencia para que logren su alfabetización. La educación es como sembrar un árbol. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro